Bueno, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase de Anatomía 2 de la carrera de Bioimágenes para ver órganos genitales femeninos. En esta ocasión vamos a ver un grupo, ¿sí?, de todos los órganos reproductivos, pero del lado de la mujer. A su vez vamos a ver un poquito también de la glándula mamaria, que es muy importante para que puedan entender los textos siguientes. Bueno, vamos a decir que los órganos genitales femeninos se dividen en internos y externos, ¿bien? Vamos a empezar a hablar un poquito de los internos. Dentro de los grupos de órganos genitales internos, vamos a decir, son aquellos que no vemos desde el exterior, es decir, que se encuentran dentro de la cavidad pelviana, ¿sí? Decimos que estos órganos comprenden en la mujer el ovario, que es un cuerpo glandular donde se forman los óvulos, y también va a corresponder a una serie de conductos que van a estar dentro de estos contenidos, los que son la trompa de falopio o tubas uterinas, que son dos, el útero y la vagina, ¿sí? Vamos a marcar aquí el ovario, que son el número de dos, uno derecho y otro izquierdo, y la serie de conductos que forman lo que son las trompas o tubas uterinas, estas, ¿sí?, el útero y la vagina. Ya. Bien, ahora sí, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poquito de los ovarios. Bueno, en cuanto a la situación, podemos decir que están ahí están, en el cabo retrouterino, es un espacio que existe por detrás del útero y delante del recto. Dentro de lo que es las paredes laterales de la excavación pélvica, se va a encontrar por encima o delante de lo que es el recto, que lo vamos a marcar acá, este es el recto, ¿sí? Vamos a encontrarlo por detrás de lo que es el ligamento ancho y de la trompa, ¿sí? Va a estar ubicado aproximadamente estos ovarios unos 1 centímetro o 1,5 centímetros por delante de la sínfisis sacroilíaca, o 1 centímetro aproximadamente por debajo del estrecho superior de la pelvis, y más o menos por encima 1 centímetro del músculo piramidal. ¿Bien? Eso en cuanto a su situación. También vamos a decir que los ovarios tienen o se encuentran fijados por medios de fijación que son, por un lado, el ligamento ancho y por otro lado, una serie de ligamentos que le son propios al ovario, ¿sí? No sé si aparece, ahí está. Bien, entonces vamos a hablar del ligamento ancho que va desde el borde anterior de este ovario, ¿sí? Ya vamos a ver las partes, pero desde este nivel, del borde anterior, a la pelvis y el útero, ¿sí? También vamos a decir que los ligamentos propios son, digamos, tres, ¿sí? Entonces vamos a hablar acá. Estos son, para que ustedes vayan viendo, este es el recto, sería, esto es el útero, y estos son los ovarios, en este caso el ovario del lado derecho. Este es lo que hablamos recién, una serie de conductos que son las tubas, ¿sí?, el útero, y esto va a ser el ligamento ancho, lo que se encuentra aquí. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces decimos que tiene, por un lado, los ligamentos que son comunes del ovario propios y el ligamento ancho, que es muy importante. Acá los puse según, digamos, cómo están representados en el dibujo, ¿no? Es una imagen que encontré y me pareció bastante esquemática para ponerle. Entonces, podemos decir que el ligamento ancho, yo voy a empezar por acá, dijimos que iba desde la parte anterior, el borde anterior del ovario, hasta la cara interna de lo que es la pelvis, ¿sí?, y el útero. Esto que vemos acá es el ligamento ancho. ¿Bien? Perfecto. Después vamos a decir, este es el ligamento, un ligamento muy importante, que ya lo vamos a ver también en la parte del útero. ¿Bien? Vamos a decir los tres ligamentos propios del ovario, que son, en este caso, el primero, que vamos a marcar acá, el ligamento tubo-ovárico o mesovárico, también se llama, que se va a extender desde el polo, acá, polo superior o superoexterno, de lo que es el ovario, esta región, ¿sí? Muy bien, a lo que es el orificio abdominal, ¿sí?, de la tuba. Ay, perdón. Ahí está. Al orificio abdominal de la tuba. ¿Bien? Después vamos a tener como ligamento, acá marcado número 3, el ligamento lumbo-ovárico o iliovárico. Este es un ligamento que va desde lo que es
acá lo vamos a ver, desde la fascia subperitoneal a la región lumbar, ¿sí? En el borde, digamos, anterior del ovario, borde adherente, ¿sí? Entonces, este va desde la fascia subperitoneal, que se encuentra por aquí, a la región lumbar y va a ir al borde adherente o anterior del ovario. Y también vamos a encontrar el número 4, que es el ligamento útero-ovárico, que es este. El útero ovárico es un cordón redondeado de unos 3 centímetros de longitud aproximadamente por unos 3 milímetros de diámetro, que va a ir desde la extremidad ínfero-interna del ovario, ahí está, hasta el ángulo superior del útero, ¿sí? Muy bien. Entonces, dicho esto, tenemos los 3 ligamentos que les son propios, que son el ligamento tubo ovárico, mesovárico, vamos a tener el ligamento ancho también, que es un ligamento que no es propio del ovario, pero que también ayuda a la fijación. Vamos a tener el ligamento lumbovárico o iliovárico y el ligamento útero-ovárico. ¿Bien? Bueno, hablando de los ligamentos, también tenemos que hablar de lo que es la configuración, ¿sí?, externa de estos ovarios. Podemos decir que son 2 ovarios, uno de cada lado, un derecho y un izquierdo, que miden dentro de su longitud, de sus diámetros. Es un diámetro muy variado y yo, para simplificar, voy a decir que mide 3 centímetros en su longitud, ¿bien? Vamos a decir que mide 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor, ¿sí?, o de grosor. Esto en cuanto al adulto, ¿sí? En cuanto a las personas que son, digamos, adultas, ya ancianas, por supuesto que también disminuye, y en los niños, en las niñas, por supuesto que mucho más, ¿sí? Esta es una dimensión considerando el tamaño adulto. Bueno, también vamos a decir que pesa aproximadamente entre 8 a 6 a 8 gramos, podemos decir. Tiene una coloración blanco-rosado en lo que es el niño, una coloración roja y mucho más roja fuerte o bordó en una mujer que está con el periodo de menstruación, y un gris amarillento en el anciano, en la mujer anciana. ¿Bien? ¿Qué consistencia va a tener este ovario? Tiene una consistencia bastante firme, ¿sí? Y tiene una forma ovalada o de una almendra, podríamos decir, ¿bien? En cuanto a su dirección, también vamos a decir que la dirección no es rectilínea, sino más bien oblicua. La dirección que tiene el ovario, tanto derecho como el izquierdo, va a ir de superior a inferior, ¿sí?, de medial a lateral, y va a ir de posterior a anterior, ¿sí? Entonces, esto corresponde al ovario del lado izquierdo, por la dirección que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, dentro de este ovario vamos a considerar 2 caras, 2 bordes y 2 extremos. Acá lo que estamos marcando en color negro es uno de los bordes, que es el borde anterior. Vamos a marcar las 2 caras, una cara interna y una cara externa, y también tiene 2 extremos. Los extremos del ovario son un extremo súpero externo y un extremo ínfero interno. También pueden encontrarlos como polo inferior y polo superior. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a decir de las caras? Las caras, que son 2, vamos a empezar a hablar de lo que es la cara interna, es decir, de este lado. La cara interna es convexa y está en relación con la aleta superior del ligamento ancho, que ya vamos a ver luego. La cara externa también podemos decir que es convexa y va a descansar sobre lo que son las paredes laterales de la excavación, ¿sí?, de lo que es la región pélvica. A nivel digamos, de la excavación pélvica encontramos una serie de fositas, y en este caso va digamos, a descansar sobre la fosita de Krauss. También va a estar limitada hacia atrás por los vasos hipogástricos, ¿sí? Por eso les puse este esquema, para que ustedes vean. Esto es el ovario, entonces va a estar limitado posteriormente por lo que son los vasos hipogástricos, que son estos, bien, ahí. Anteriormente va a estar limitado por el ligamento ancho, porque nace en su borde anterior, digamos. Esto está cortado, el ligamento ancho del útero, ¿sí? Entonces acá imagínense que tenemos el ligamento ancho. También vamos a decir
que arriba también va a estar limitado por los que son los vasos ilíacos externos, ahí los marco, esto sí. Esta es arteria ilíaca, obviamente también vamos a tener la vena ilíaca, por eso hablamos de los vasos. Vasos ilíacos, estos son externos y estos, ay, perdón, ahí está, externos, perdón, estoy manejando, no tengo el mouse. Este es externo y esto es interno. Entonces vamos a decir que arriba tenemos los vasos ilíacos externos, ¿sí? Tanto arteria como venas, que lo van a separar del músculo muy importante que es este, el músculo psoas, y por debajo vamos a tener el origen de lo que es la arteria umbilical, que es esta que marcamos acá, y la arteria uterina, ¿sí? Perfecto. Dicho esto, en cuanto a las caras, también vamos a tener que nombrar, por supuesto, los que son los bordes, ¿sí? Los bordes del ovario son muy importantes. En este caso vamos a tener, el más importante es el borde anterior. El borde anterior, obviamente si es un corte sagital, va a ser este, ¿sí? El anterior es rectilíneo y se va a continuar hacia anterior con el ligamento ancho que habíamos nombrado, ¿sí? El ligamento ancho es muy importante porque es una parte del peritoneo, ¿sí? Tapiza lo que es el útero y también va a tapizar parte, va a llegar a este borde anterior, ¿sí? Entonces es muy importante, también llamado ilio del ovario, el borde anterior, y el borde posterior, que no es muy importante porque es un borde libre, que no se articula, digamos, no se inserta nada, pero está relacionado con las asas intestinales, ¿sí? Vamos a marcarlo acá. Este es el borde anterior, o ilio, ¿sí? Y el borde posterior es el que queda sin marcar, aquí. ¿Bien? Y ya que tenemos esta imagen, vamos a especificar los que son las extremidades. Los extremos se dividen en súpero externo, que va a estar cubierto por lo que es la trompa, ¿sí? Digamos, y va a dar origen también a lo que es el ligamento tubo-ovárico, y el extremo inferior o inferointerno, que se va a insertar aquí el ligamento útero-ovárico. ¿Sí? Miren, este es el ligamento útero-ovárico, el que estoy marcando ahí. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la constitución anatómica de los ovarios, también es muy importante que nombren dos cositas muy, digamos, imprescindibles en este cuerpo glandular, que es una zona central, que estamos marcando ahí, y una zona periférica. ¿Bien? La zona central se denomina sustancia medular o bulbo del ovario, es un color un poco más oscura, roja viva, y va a estar formado por la parte vascular y también zona muscular, ¿sí? Ahí vemos que llegan los vasos y también tiene una serie de musculatura enrollada sobre sí misma, ¿sí? Que forma la parte de la sustancia medular. Y la zona periférica, es decir, lo que envuelve esta zona central, también se denomina sustancia cortical. Está rodeada en la parte central, excepto en el ilio, ¿sí? O sea, vamos a decir que esta zona está periféricamente rodeando esa parte central, pero en la única segmento donde no lo va a rodear va a ser en la zona del ilio del borde anterior. ¿Bien? Tiene aquí esta zona periférica los folículos de Graf, que estamos viendo ahí en sus diferentes etapas, ¿sí? Para poder realizar la concepción, ¿sí? Bueno, en cuanto a la vascularización de estos ovarios, vamos a decir que se encuentran vascularizados por las arterias ováricas, que ahí la vemos, a ver, ahí voy a marcar, ahí, la arteria ovárica, ¿sí? Que es una rama de la aorta, ustedes ya saben, llega a la extremidad superoexterna de lo que es este ovario, perdón, extremidad superoexterna del ovario, ahí está. Bien, ¿y qué va a hacer? Va a seguir por el borde anterior, que es este que estamos marcando, ¿sí? Sigue por este borde anterior y se va a anastomosar, es decir, se va a unir con la arteria uterina, que es esta que viene acá, rama de la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna. Se unen estas dos y de estas dos van a dar unos ramos que son los ramos arteriales u ováricos, ¿sí? Bien, y en cuanto a las venas, vamos a decir, dentro de lo que es la vena, vamos a nombrar el plexo venoso pampiniforme, ¿sí?
podemos decir que dentro de este ovario existe una serie, dentro de la que es la sustancia medular, que es la central, se va a formar una red muy rica y que desde el hilio se va a mezclar con lo que es las digamos, venas del útero y se van a dirigir hacia el abdomen para formar esta red venosa que se denomina pampiriforme. ¿Bien? Este plexo venoso pampiniforme, acá anoten, porque esto del lado izquierdo, digamos, va a terminar a nivel de la vena renal y del lado derecho va a terminar en la vena cava inferior. ¿Sí? Eso es importante que sepan. Bueno, vamos ahora a lo que es las tubas uterinas o trompas uterinas también llamadas. Bueno, cuanto a las trompas uterinas, vamos a decir que son dos conductos, tanto derechos como izquierdos, que van desde la extremidad superoexterna, acá está, del ovario, hasta el ángulo superior del útero. ¿Sí? ¿Qué función tienen? La de transportar el óvulo, ¿bien? Que se genera aquí en el ovario. ¿Cómo va a ser la situación? Ahí yo me voy guiando de lo que voy diciendo aquí. La situación va a estar dada porque, digamos, se encuentra estas tubas, se encuentran en la aleta superior del ligamento ancho, que ya vamos a nombrar qué son las aletas. El extremo interno lo que va a hacer es unirse al útero y el extremo externo, que es este que estamos marcando acá, se va a unir al ovario por el ligamento, que es este que vamos a marcar ahí, el ligamento tubo ovárico. ¿Bien? Vamos a decir que tiene una dirección bastante complicada en un principio porque va a ir de interno a lateral, ¿sí? Y cuando llegue a nivel de lo que es el ovario, llega a este nivel, va a girar hacia atrás y también de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, va de interno a externo, llega a nivel de lo que es el ovario, va a girar un poquito hacia atrás y desde afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Cuánto miden estas tubas uterinas en término medio? Entre 10 a 12 centímetros de longitud y un diámetro que va, digamos, de pequeño a grande, desde la parte interna, del extremo interno al extremo externo, va creciendo de 2 a 4 milímetros de diámetro. Por supuesto que en su parte más externa es mucho más amplia. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más podemos decir? Vamos a configuración externa, ¿sí? Podemos decir, y aprovecho este dibujo para mostrarles, que las trompas uterinas o tubas uterinas se dividen externamente en tres porciones, que son una porción interna, que no marco acá, pero está en este lugar, tiene una porción media, que es esta, ¿sí? Esta, y una porción externa. Bien, entonces, una porción interna, una porción media y una porción externa. Bueno, en cuanto a lo que es la porción interna, aquí en este sector, esta porción se denomina intersticial o intramural, se va a, digamos, encontrar en el espesor del útero, por eso ahí estamos viendo, está, a ver, ahí está. El útero, entonces, viene aquí estas tubas y va a ingresar hasta el extremo superior del útero, ¿sí? Entonces, esta porción se denomina intersticial o intramural, ¿bien? Después tenemos una segunda porción, que es la porción la porción media. Esta porción, que se denomina también cuerpo, va a comprender dos partes, ¿sí? Va a ir desde el ángulo superior del útero, ahí estamos, del ángulo superior de este útero, ¿sí? Hasta lo que es el ligamento redondo, que estamos marcando acá, ligamento redondo y ligamento útero-ovárico. ¿Bien? Entonces, esta porción que se denomina cuerpo va a subdividirse a su vez en dos partes, en una porción interna, que mide aproximadamente 3 a 4 centímetros, que se denomina istmo, y en una porción externa, que es un poco más larga, de 7 a 8 centímetros, que se denomina ampolla. ¿Bien? Estas dos porciones que corresponden al cuerpo se van a relacionar con las asas intestinales,
¿sí? Y por último vamos a tener una porción externa que corresponde al infundíbulo o pabellón. Tiene la forma de un embudo y tiene una abertura, digamos, que mira hacia abajo, hacia atrás y hacia adentro, ¿sí? Por fuera esta abertura, digamos, por fuera este infundíbulo o pabellón, está cubierto por lo que es el peritoneo y es liso y uniforme. Mientras que por dentro, si ustedes observan en el dibujo, es bastante irregular y va a estar tapizado por la mucosa del útero, ¿sí? Este pabellón o ampolla, pabellón, tiene una región superior, ¿sí?, que se denomina vértice y tiene un orificio de aproximadamente 2 a 3 milímetros que se va a conducir o se va a dirigir hacia la ampolla, y una base, ¿sí?, que forma el orificio mucho más grande, más superior que nombrábamos recién, que marca el límite también de esta trompa o tubo uterina, que es bastante irregular y presenta una serie de lengüetas dentelladas llamadas franjas o fimbrias también, ¿sí? Estas fimbrias o franjas son aproximadamente entre 10 a 15 y miden entre 1 a 1,5 centímetros de longitud. De estas se desprende una que es muy importante, que es la franja ovárica, que va a llegar hasta la extremidad supero-externa del ovario, ¿bien? Y también se va a unir, obviamente, al ligamento tubo ovárico, que es este que marcamos acá. Perfecto. Bueno, vamos a hablar también, ya dijimos de lo que es la configuración externa, vamos a lo que es la configuración interna, ahí puse configuración. La configuración interna, vamos a decir, como vemos en el esquema, que son ahuecadas estas tubas uterinas, tienen una especie de forma de una trompeta, ¿sí?, o un embudo, como les dije recién, que va a aumentar su diámetro hacia lo que sería el infundíbulo, ¿sí?, o pabellón. Y tiene una serie de repliegues longitudinales que son los que vamos observando en la imagen, que son estos, ¿sí? Perfecto. Son muy numerosos y está marcado por esos repliegues toda lo que es la parte interna de estas tubas. En cuanto a la constitución anatómica, podemos decir que está formado por 3 capas. Una capa externa que corresponde a la serosa, que es una dependencia del peritoneo y va a tapizar tanto el cuerpo de estas tubas, o sea, estas dos regiones, como también, digamos, va a tapizar esto, pero el borde inferior de donde parte la aleta superior, o mesosalping, no va a estar tapizada. Ya les voy a decir cuál es la aleta inferior, porque esas son partes del ligamento ancho, ¿sí? También vamos a decir que tiene una capa media o muscular, ¿sí?, una túnica muscular con fibras lisas superficiales y longitudinales y fibras también circulares que son más profundas, ¿bien? Y por último, una capa interna, que es la que vemos acá, o mucosa, que está formada también por parte de la mucosa del útero, ¿sí? Esta región de las tubas uterinas no tiene glándulas, ¿bien? Esto, bueno, es un cortecito para que ustedes puedan ver de lo que es parte del ovario y parte de las tubas uterinas, ¿sí? Miren acá, esto que vemos en color grisáceo vendría a ser el peritoneo, una de las capas del peritoneo, ¿sí?, que forman el ligamento ancho, ¿bien? Esto va a ser la tuba uterina y fíjense cómo digamos, tiene una porción media, una zona muscular, por lo tanto le da movimiento a esta zona, y en la región interna está plagada de pliegues longitudinales, que era lo que les decía. Bueno, en cuanto a lo que es la vascularización, ¿sí?, tenemos también vascularización de estas trompas, está dada por las arterias, ¿sí?, que son arterias tubáricas internas, que ahí se las marco. Esas son ramas de la arteria uterina, ahí se las marco, miren. Tubárica interna vendría a ser estas, ¿sí? Rama de la arteria uterina, ¿bien? Esta va a ser rama a su vez de la arteria hipogástrica, rama de la ilíaca, ¿sí? Y después tenemos las arterias tubárica externa, que va a ser rama de la ovárica, ¿bien? La arteria ovárica, recuerden que viene o nace de lo que es la aorta. Y en cuanto a las venas, vamos a tener también que van a terminar en venas uteroováricas, ¿sí? Por eso las marcamos acá en celeste.
Tanto arterias, digamos, uterinas como ováricas, que van a dar ramas tubárica interna y tubárica externa, forman una red subtubárica. ¿Bien? Bueno, seguimos con lo que es el útero. Yo voy rápido porque son muchos temas y no quiero dormirnos, ¿sí? Bueno, el útero podemos decir que es un órgano hueco de paredes muy gruesas con la capacidad de contracción para la gestación y la fecundación, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Tiene una forma aplanada de una pera invertida, podríamos decir, ahí lo estamos viendo en la imagen, de una base superior y un vértice inferior. Esperen que tome un poquito de agua. Muy bien. Tiene para su estudio, digamos, partes que son, por un lado, esta región abultada que corresponde al cuerpo, por otro lado, una región mucho más fina que correspondería al vértice de esa pirámide invertida, que corresponde a lo que es el cuello. Y van a estar unidos por una región que se denomina istmo, ¿sí? Esta región se denomina istmo. Bien. ¿Qué más podemos decir de esto? Podemos decir, en cuanto a las dimensiones, que el útero mide entre lo que es 6 a 8 centímetros de longitud. Podemos decir que 6 centímetros en la nulípara, es decir, la mujer que nunca tuvo hijos, y 8 centímetros en la mujer que sí ha tenido diferentes tipos de concepciones e hijos, ¿sí? Y en cuanto a su diámetro transverso, ahí no me marca el cursor, ahí está, diámetro transverso, tiene un diámetro de 4 centímetros, ¿bien? Bueno, en cuanto al peso, decimos que pesa entre 40 a 50 gramos en la nulípara y en la multípara un poquito más, de 60 a 70 gramos. Es un órgano que tiene la capacidad de dilatarse, de contraerse y de dilatarse porque va a albergar a un futuro, digamos, niño. Entonces, miren qué importante que es este órgano, ¿sí? En cuanto a su consistencia, y tiene que ser blando para poder, digamos, dilatarse, ¿sí? Vamos a decir que la consistencia es blanda. Y en cuanto a los medios de fijación, acá atenti porque es muy importante que conozcan los medios de fijación del útero. Por un lado vamos a tener que son 6, 3 de cada lado, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A su vez, también forman parte de los medios de fijación lo que es la vagina, que está acá inferiormente, también los músculos de lo que es el periné, que están en la región baja de la pelvis, y también el tejido celular intrapélvico que rodea estos órganos. Entonces, esos van a ser los medios de fijación que tienen, ¿sí? Vamos a hablar también dentro de estos medios de fijación, que les dije que son 3 de cada lado. Como primera instancia vamos a hablar del ligamento ancho, que marco aquí. Este ligamento es el más importante de todos, es un ligamento que depende de las hojas del peritoneo, que va a ir desde la que es los bordes laterales del útero, ahí lo voy a marcar, desde aquí, desde los bordes laterales del útero, a las paredes de la pelvis, ¿sí? Es un ligamento ancho y también se dispone de una forma oblicua, de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Tiene una forma cuadrilátera, podríamos decir, con 2 caras, superior e inferior, y 4 bordes en relación a la forma que tiene, ¿sí? Decimos que está formado por esas hojas peritoneales, por lo cual le da una adherencia bastante firme a este útero, y cubren tanto las 2 caras del útero, la cara anterior como la cara posterior del útero, ¿sí? Y aquí lo que les nombraba recién son las aletas del útero. Acá este ligamento tiene o posee 3 aletas. ¿Qué son las aletas del ligamento ancho? Son aquellas porciones levantadas por 3 tipos de órganos diferentes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, son 2 hojas peritoneales que se unen, pero van a estar levantadas en 3 partes, ¿sí? Anoten esto. La aleta superior va a estar dada por lo que es, a ver, la tuba uterina, ¿sí? Esta. Entonces, a este nivel va a haber digamos, un levantamiento de esas 2 hojas, en donde es una región en donde estas hojas no están unidas. Esto es para que entiendan. La aleta anterior va a estar dada por el ligamento redondo, que es este que lo vemos acá,
Entonces a ese nivel va a envolver el ligamento redondo y esas hojas no van a estar unidas obviamente. Y la aleta posterior va a estar dada por el ovario, ¿sí? Entonces va a envolver el ovario, va a ir por su digamos, borde anterior y lo envuelve, lo sobrepasa un poquito. Entonces esto es muy importante, que sepan los tres tipos de aletas de ligamento ancho. La superior, que está dada por la tuba uterina, la aleta anterior, que está dada por ligamento redondo, y la aleta posterior por el ovario, ¿sí? Entonces son, digamos, lugares en donde las dos hojas del ligamento ancho no realizan ese contacto. Después vamos a nombrar también que entre estas dos hojas de este ligamento hay un tejido célulo-adiposo, porque tampoco es que se pliegan, se unen así nomás, sino que tienen una serie de tejido célulo adiposo o célulo vascular, también podemos decir, que es como que los permite el pliegue y que una hoja se pueda adherir a la otra, ¿sí? Y por esas, digamos, dos hojas van a discurrir vasos y nervios. ¿Qué vasos y nervios van a discurrir? Muy importante que tengan en cuenta que por el ligamento ancho va a discurrir la arteria uterina, la arteria ovárica, los plexos venosos del ovario y del útero. También vamos a tener vasos linfáticos, tubáricos y uterováricos. ¿Bien? Muy importante ese ligamento, no se olviden, por el contenido que tienen y porque también forma aletas, ¿sí? También vamos a hablar del ligamento redondo, que ya que lo vemos ahí, lo vamos a nombrar, que va a ir desde la parte anterior y lateral del útero, acá si bien está como cubierto por el ligamento ancho, ¿sí? Va a ir de la parte anterior y lateral del útero, y va a llegar hasta el orificio interno del conducto inguinal, recuerden esa estructura que estudiamos en primer año, ¿sí? Entonces, este ligamento redondo va a recorrer el conducto inguinal hasta lo que es la vulva y se va a dividir también en muchos filamentos o conjuntivos para terminar en lo que es la espina del pubis, ¿se acuerdan? En el hueso coxal, en la parte anterior, existe una prolongación de ese hueso, una saliencia, que es la espina del pubis. Ahí va a terminar este ligamento redondo a nivel de lo que es también el monte de Venus y los de los labios mayores de la vulva, ¿sí? Mide entre 12 y 14 centímetros de longitud y de 6 a 5, un poquito menos quizás, de diámetro, ¿sí? Milímetros, ¿no? Bueno, también vamos a encontrar dentro de los medios de fijación de este útero, vamos a encontrar el ligamento útero-sacro, que es el que nombramos acá, lo vamos a ver ahí. Este ligamento útero-sacro, como ustedes ya saben el nombre, va a unir el útero con el hueso sacro, ¿sí? Son ligamentos posteriores, o también se los llama repliegues de Douglas, ¿bien? Porque son posteriores. Este ligamento va a ir de la cara posterior del cuello del útero, por eso lo vemos ahí cortado. Este es el útero y hemos sacado la región superior del cuerpo para mostrar. Esta es la región del cuello del útero, entonces va a ir desde esta región hasta la primera o segunda vértebra sacra, ¿sí? Bien. El borde interno, muy importante, del borde interno de este ligamento es libre. Ay, no me marca el cursor. A ver, ahí está. Este borde interno es libre, quiere decir que no se va a unir a ninguna otra estructura. Lo que sí va a hacer, y va a estar muy relacionado con una estructura, digamos, un órgano que tenemos acá, que es el recto. No se une, pero se relaciona con el recto, no se llega a tocar, pero está muy cerquita del recto. Y por debajo de este ligamento uterosacro es muy importante que sepan que se encuentra el fondo de saco de Douglas, ¿sí? Que tiene una profundidad aproximadamente entre 4 a 5 centímetros, ¿bien? Bueno, entonces lo que estamos nombrando es esto. Este es el sacro, dijimos primera y segunda vértebra sacra, entonces de aquí hasta lo que es el cuello del útero se encuentra el ligamento uterosacro y miren acá, este es el recto y lo abraza el recto, lo pasa hacia los laterales del recto, ¿sí? Bueno, entonces este esquemita que vemos acá es un corte sagital para ver también la configuración externa y las relaciones que tiene
este útero, muy importante, chicos, que sepan, ¿sí? Vamos a decir que la dirección de este útero es antero-verso-flexión. ¿Por qué? Porque todo lo que es el cuerpo del útero se dirige hacia anterior y tiene una concavidad anterior, ¿sí? Marca una curva, una concavidad anterior, se inclina sobre el cuello y esta posición se denomina antero-verso-flexión. ¿Bien? En cuanto a la configuración externa del útero, vamos a hablar de que el útero tiene dos partes. Por un lado vamos a tener el cuerpo, que es este, ahí lo vamos a marcar, el cuerpo, y por el otro lado vamos a tener una parte mucho más pequeña, que es el cuello, ¿sí? Acá lo vemos de frente, el cuerpo, el cuello, esta región, y están unidos tanto cuerpo como cuello por un extremo, digamos, por un segmento un poco más angosto, que se denomina istmo, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a decir del cuerpo? El cuerpo es aplanado antero-posteriormente, tiene una forma triangular, es decir, va a tener, ahí está, una forma triangular con una cara anterior, que es la que vamos a marcar acá, esta, una cara posterior, que es esta, y vamos a tener tres bordes, uno superior y dos laterales, ¿sí? Esto en cuanto al cuerpo. La cara anterior decimos que es convexa, acá lo estamos viendo, convexa, y va a estar cubierta por el peritoneo, que tapiza por acá una de sus hojas, viene hasta abajo, y también va a tapizar este órgano que es la vejiga, ¿sí? Entonces, anteriormente decimos que este cuerpo del útero se va a estar relacionada con lo que es la vejiga y también se va a formar entre la vejiga y el útero el fondo de saco vésico-uterino, ¿sí? Vamos a la cara posterior, que sería esta. También podemos decir que es convexa, pero mucho más convexa que la anterior. Esta cara también va a estar tapizada y va por el peritoneo, ¿sí? Y también decimos que va a estar en relación con el recto, que es esto, aquí, ¿bien? Va a estar en relación con el recto y va a formar lo que es el fondo de saco vésico-uterino, ¿sí? Entonces, anteriormente vejiga, fondo de saco vésico-uterino, posteriormente recto, fondo de saco recto-uterino, ¿bien? En cuanto a los bordes, que son los que vamos a marcar acá, los bordes laterales del cuerpo son oblicuos y corresponden totalmente a lo que es la inserción del ligamento ancho. Por ahí van a discurrir la arteria uterina y el plexo venoso. Bien. Y los extremos, vamos a hablar del extremo inferior, que se va a unir a lo que le sigue, que es el cuello, y el extremo superior va a formar lo que es el fondo del útero. Fondo se le llama esta parte, o también lo pueden encontrar como fundus, ¿sí? Este fondo va a estar relacionado con las asas intestinales, que acá no están, ¿sí? Pero en este nivel las podemos encontrar. Bueno, en cuanto al cuello del útero, podemos decir que tiene una forma de un cilindro, ¿sí? Miren acá tiene este corte cómo es lo que es la estructura del útero, ¿sí? Entonces, el cuello tiene forma de un cilindro, podemos decir que en la parte media tiene un aspecto, una zona que está más abultado, que es esta, ¿sí? Y también vamos a decir que desde esta región se va a encontrar dividida en tres partes por la inserción de la vagina, que es otro órgano con el cual se relaciona inferiormente. Entonces, decimos que desde el cuello, en la inserción de esta vagina, lo va a dividir en tres partes o tres zonas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser estas zonas? Van a tener zona supravaginal, que va a ser obviamente por encima de la inserción de la vagina. Esta región mide entre 1,5 centímetros a 2, ¿sí? Y va a estar en relación, por supuesto, con lo que es la vejiga, anteriormente, posteriormente el recto, y lateralmente también vamos a tener una relación con el ligamento ancho, porque el ligamento ancho baja por acá, ¿sí? Vamos a tener también otra zona u otra parte con la cual se va a relacionar y que va a ser la zona vaginal,
es decir, esa región en la que la vagina se va a insertar, es una región un poco más pequeña, entre 6 milímetros u 8, es la inserción que tiene la vagina, y por supuesto vamos a tener un segmento intravaginal, o también se lo denomina hocico de Tenca, ¿sí? Que es una región también que mide aproximadamente 1 centímetro de longitud y 2 centímetros de ancho, tiene forma de un cono y tiene un vértice inferior, ¿sí? Perfecto. ¿A dónde se encuentra el hocico de Tenca? En la que es el cuello del útero, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a decir? Vamos a hablar de la configuración interna que tiene este útero. Podemos decir, o lo podemos dividir en cuanto al cuerpo y en cuanto al cuello. En cuanto al cuerpo, vamos a hablar que aquí vamos a encontrar la cavidad uterina, que la estamos marcando aquí, ¿sí? De una forma triangular, muy importante. Tiene paredes lisas y vamos a tener que van desde los ángulos superiores, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, en donde vamos a tener los orificios de desembocadura de las tubas uterinas, y también va a estar formado por el orificio inferior, que va a continuar con la cavidad del cuello, ¿bien? Entonces tiene paredes bastante lisas, una forma triangular, ¿sí? En cuanto a lo que es el cuello, podemos decir que presenta, acá vamos a ver, una superficie, ahí está, esta parte, ancha en su parte media, aquí vemos que está como un poco más anchita, ¿sí? En el centro. Tiene un orificio interno o superior que va a corresponder al istmo, y un orificio inferior o externo que va a corresponder al vértice del cuello. Esto. Perfecto. En cuanto a lo que es la constitución anatómica, podemos decir que el útero está formado por 3 capas concéntricas o túnicas, que desde la parte más externa hasta la parte más interna son la parte o túnica serosa, a ver, no sé si tengo, ahí está, la túnica serosa, que es esta, vendría a ser, ahí. Esta túnica es la más externa, va a revestir tanto la cara anterior como la cara posterior y el fondo del útero, ¿sí? En la parte baja de la vagina, que es la vagina, va a bajar, y en la parte posterior baja hasta lo que es el recto, ¿sí? En los bordes laterales vamos a decir que esta porción serosa va a formar los ligamentos anchos, y acuérdense que de la importancia de esos ligamentos anchos por la parte vascular, ¿sí? También vamos a decir que sacando esta capita o túnica serosa, por debajo vamos a encontrar la parte muscular, que está dada por el músculo del útero que se denomina miometrio, ahí lo tenemos, ¿sí? Tiene fibras lisas y podemos decir que tiene 3 tipos de fibras o de capas, ¿sí? Dentro de estas tenemos capa externa, media e interna. La interna es la que más nos importa, es la capa más gruesa, ¿bien? Y por último, la parte o túnica interna sería la capa o túnica interna, que es esta, que se denomina endometrio, va a revestir todo el útero, pasa a lo que es las tubas, ¿sí? Pasa acá una parte de las tubas, y también va a pasar o sobrepasar a la parte de la vagina, ¿sí? Tiene un color rosado, de una consistencia bastante friable. ¿Bien? Seguimos. En cuanto a la vascularización del útero, chicos, esta parte es muy importante que sepan, ¿sí? Aquí lo que tenemos que tener presente es que está dada por la arteria uterina, que es rama de la arteria hipogástrica. Acá tenemos, miren, la ilíaca interna va a dar estas ramas, que son una de ellas, la más importante, que es la arteria uterina, ¿sí? Esta arteria, a su vez, sigue desde la parte inferior, ahí voy a mover el cursor a ver si lo vemos, desde la parte más inferior a la parte superior del útero, va por el borde lateral, ¿sí? En las caras lo que va a hacer es ramificarse hacia la capa media de la capa muscular, y va a formar una red
que se va a dividir en dos partes o ramos. Unos ramos externos que van a dirigirse hacia la capa externa y el peritoneo, y unos ramos internos que se van a dirigir hacia la parte interna y mucosa, ¿sí? Acá lo que vemos es la arteria uterina, ¿sí? Se mete a estas capas, ¿se acuerdan? Lo que es dentro de la zona muscular, y se van a dirigir unas fibras hacia el endometrio, capa interna, y otras van a dirigirse hacia afuera o hacia la pared serosa, ¿sí? Dentro de lo que son las venas, que acá las marcamos en azul, las venas van a distribuirse vienen, digamos, desde las tres túnicas de la capa muscular media, y van a formar lo que son los plexos venosos uterinos, que van a estar acompañando a lo que es las arterias uterinas, se van a dirigir y van a formar también plexos uterováricos y van a llegar hacia las venas del ligamento redondo, ¿sí? Una cosita que les quería decir, la arteria uterina tiene una forma característica como si fuese una espiral, acá, una forma tortuosa, ya lo vamos a ver acá, ahí está. Miren acá, esto por ejemplo es un corte para que ustedes se ubiquen, esta es la arteria ilíaca, ¿sí? Esta es la del otro lado, y lo que vamos a ver acá es la división que tiene, ¿sí? Esta ilíaca se divide en una ilíaca interna, una ilíaca externa, ¿sí? Y dentro de lo que son estas ramitas vamos a tener una muy importante, que es esta que viene acá, que es la arteria uterina. Y miren la diferencia en la disposición que tiene esta arteria uterina en relación con las otras, ¿sí? Esta arteria uterina tiene que tener esta forma espiralada debido a que el útero se distiende con la concepción y debe distenderse, debe acompañar al movimiento de ese órgano. Entonces, por eso tiene esa formación espiralada. ¿Bien? Bueno, terminando con lo que es útero, vamos a la última parte de los órganos genitales internos, que es la vagina. La vagina es un conducto músculo-membranoso que se va a extender desde el útero hasta la vulva. Es impar, media, va a estar ubicada en la línea media, digamos, de lo que es el cuerpo. Va a estar mantenido en su posición en relación a lo que es su continuidad con el útero. Acá tenemos el útero, y este es el conducto, ¿sí?, músculo-membranoso que se denomina vagina. ¿Bien? Por su continuidad con el útero, por un lado, y también por los órganos vecinos que las rodean, es decir, por la vulva, por la vejiga, por el recto, por los músculos que componen la región perineal. Entonces, este conducto músculo-membranoso podemos decir que tiene la forma de un cilindro aplanado antero-posteriormente. También podemos decir que su dirección es oblicua, de abajo hacia abajo y hacia adelante, y mide entre 7 y 8 centímetros de longitud, ¿sí? Decimos que esas paredes están pegadas una con otra. ¿Cuántas caras tiene? Tiene una cara, dos caras. Anterior, que va a estar en relación, a ver, ahí está, muevo el mouse. Anterior, esta cara que voy a marcar acá, la cara anterior, va a estar en relación con lo que es la vejiga, ¿sí?, la mitad superior, y la mitad inferior va a estar en relación con la uretra, que es esto, ¿sí? Perfecto. La parte posterior o la pared posterior de esta vagina va a estar en relación sucesivamente y de arriba hacia abajo con lo que son las hojas del peritoneo, va a estar relacionado con el fondo de saco de Douglas y por supuesto con el recto que lo tiene posteriormente. ¿Bien? Bueno, va a tener también, ahí está. También va a tener dos bordes esta vagina, ¿sí? Los dos bordes que acá no los vamos a ver si los, no, acá no. Supongamos que estos son los bordes, va a tener un borde de un lado y del otro, ¿sí? Son bordes laterales, de donde vamos a tener también inserciones del ligamento ancho, vamos a tener tejido celuloadiposo, va a estar en relación estos bordes laterales con el músculo elevador del ano y con el bulbo de la vagina, ¿sí? Rodeados por lo que es un plexo vaginal, ¿bien? Y también podemos decir que tiene dos extremos.
extremo superior y extremo inferior. El extremo superior, ¿sí? Orificio circular, que va a estar abrazado a lo que es el cuello del útero, mientras que el extremo inferior, que acá está cortado, digamos, corresponde a un orificio elíptico de un diámetro mucho mayor anteroposteriormente, en donde la vagina se va a abrir a la vulva, por eso tenemos estos orificios, ¿sí? Esta parte ya corresponde a la vulva. Para mostrarles en este otro esquema, este es el extremo superior, ¿sí? Que tiene ese orificio que me permite abrazar el cuello del útero, por eso dijimos que el cuello estaba, digamos, con la inserción de la vagina dividido en 3 zonas, y el orificio inferior, ¿sí? Que tiene esa forma elíptica que ya va a corresponder a lo que es la vulva. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la configuración interna, ¿qué podemos decir de la configuración interna de la vagina? Podemos decir que la vagina no es un órgano liso, sino que presenta pliegues transversales, o también se lo denomina arrugas de la vagina, que son esos que estamos marcando aquí, ¿sí? Estos son los pliegues transversales de la vagina, ¿bien? Eso en cuanto a la túnica mucosa, ¿bien? También vamos a decir que tiene 2 prominencias longitudinales redondeadas que conforman lo que es la columna rugosa de la vagina. En este caso vemos la rugosa anterior, pero también tiene rugosa posterior. Y también vamos a tener un tubérculo vaginal que va a ocupar la parte anterior, ¿sí? Es una región mucho más prominente, ¿bien? En la cara anterior de la vagina. Nada más, lo que más me importa que digan es que tiene pliegues, que no es un órgano liso, sino que está lleno de pliegues transversales. Dentro de lo que es la constitución anatómica, decimos que esta vagina tiene un grosor entre 3 a 4 milímetros y está conformado por 3 túnicas concéntricas que desde afuera hacia adentro vamos a encontrar la túnica conjuntiva, que es la más externa, la más delgada, tiene una coloración blanquecina. Después, si sacamos esa túnica, vamos a encontrarnos en la parte inferior, la parte más de abajo, con fibras musculares lisas, tanto superficiales como circulares, profundas. Y lo que estamos viendo en este esquema, esto, a ver, ahí está. Lo que estamos viendo de rojo que les marcaba recién es la mucosa, que es lo que vemos en la configuración interna. Esta mucosa de 1 milímetro de diámetro puede tener un color rosado, muy elástica, o también puede ser de coloración grisácea según y dependiendo la edad. Tiene un corion y un epitelio estratificado, y lo importante que sepan es que esta mucosa está libre de glándulas, no tiene glándulas. ¿Bien? En cuanto a lo que es la vascularización de la vagina, va a estar dada por la arteria vaginal, que va a ser una de las ramas de la arteria hipogástrica, y va a dirigirse o va a discurrir por la túnica muscular, y las venas van a formar un plexo vaginal, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a órganos genitales externos. Bien, esto es muy importante y solo lo voy a representar con algunos esquemitas. Solamente quiero que sepan los nombres y qué estructuras vemos, ¿bien? Entonces, los órganos genitales femeninos externos son los que vemos desde afuera. Encontramos dentro de estos órganos lo que se denomina vulva, ¿bien? ¿Qué comprende la vulva? Comprende formaciones labiales, espacio interlabial y órganos eréctiles. Muy importante que digan esas 3 estructuras que contiene la vulva. ¿Bien? Vamos a empezar por lo que es las formaciones labiales. Estas formaciones labiales que va a tener, digamos, 3 tipos de formaciones dentro de estas. Tenemos por un lado los labios mayores, labios menores, y también vamos a tener monte de Venus. ¿Bien? Bueno. Ahí vamos viendo una mujer desde su cara inferior, desde, digamos, como si estuviese, nosotros la vemos desde la parte inferior, para que puedan ver a qué significa esto de formaciones labiales. Entonces, dentro de las formaciones labiales, que son repliegues tegumentarios, que forman paredes laterales de lo que es esta vulva que nombrábamos recién, forma estas paredes o límites laterales de la vulva,
vamos a tener dos a cada lado, ¿sí? Dos a cada lado, uno y otro, y son los labios mayores. Estas estructuras bien, digamos, abultadas que vemos son los labios mayores, ¿sí? Y también vamos a encontrar una parte anterior que se denomina monte de Venus, ¿bien? Los labios mayores son repliegues cutáneos de aproximadamente 7 a 8 centímetros de longitud y unos 2 a 3 centímetros de ancho, ¿sí? Ocupan toda la parte lateral de lo que es la vulva y le dan un límite lateral a la vulva, ¿bien? Son bastante gruesos, son resistentes y debido a la edad, digamos, en las niñas son muy gruesos y resistentes y en las personas ancianas ya son mucho más débiles y finas, ¿bien? ¿Qué hay que considerar dentro de los labios mayores? Consideramos dos caras que son externas, esta que estamos viendo acá, esta cara externa de los labios mayores, podemos decir que es convexa, tiene una coloración en las adultas un poco más oscuro, está separado de la región del muslo por el surco genitocrural, que es lo que voy a marcar ahí, y esta región en una mujer adulta está cubierta de vellos, ¿sí? También vamos a tener una cara interna de este labio mayor, que es esto que marco acá, que también tiene una coloración oscura, digamos, está cubierta de vellos en la parte más inferior y es más rosada y sin pelos en la parte más superior, ¿sí? Más profunda de esta región, ¿sí? Acá yo estoy viendo la parte más inferior, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es lo que me va a dividir este labio, esta cara del labio menor, que es este que estoy marcando acá? El surco, ¿sí? Interlabial, que es esto que marco en amarillo, ese es el surco interlabial, me divide el labio mayor, la cara interna, del labio menor, ¿sí? Perfecto. También podemos decir que estos labios tienen dos bordes, uno superior, bien adherente, que no vemos acá, que va a estar insertado en la que es la rama isquiopúbica, y un borde inferior, que es el que observamos acá, es esto, que es libre, ¿sí? Perfecto. Bien, dicho esto de los labios mayores, también podemos considerar en ellos dos extremidades. Y acá atenti porque hay que considerar varias cosas. Bueno, no varias cosas, pero estas cosas son importantes. En la extremidad anterior, lo que vamos a encontrar, se va a continuar con el monte de Venus. Perfecto, ¿sí? Miren, este abultamiento anterior es el monte de Venus. Entonces, anteriormente se considera o se continúa con el monte de Venus. En el, digamos, en el extremo posterior vamos a tener lo que es la comisura posterior, que es la que yo estoy marcando aquí, que va a estar delante de lo que es la fosita navicular, ¿sí? Perfecto. Por dentro de estos labios mayores vamos a tener estas dos estructuras también, ¿sí? Que son tegumentos, que son los labios menores. Son repliegues tegumentarios, perdón, o cutáneos, ¿bien? Por dentro de estos labios mayores. ¿Cuánto miden? Y miden un poco menos de estos labios mayores, ¿sí? Miden aproximadamente 3 a 3 centímetros y medio, ¿sí? De longitud, y son un poco más finos que los labios mayores, entre 1 a 1,5 centímetros de ancho, ¿bien? ¿Qué va a presentar? Lo mismo que los labios mayores, presentan dos caras, una cara externa, una cara interna, ¿sí? La cara externa va a corresponder netamente al labio mayor, la cara interna corresponde, ¿sí? Ahí está, se va a estar relacionado, corresponde a la cara interna del otro lado, ¿bien? También vamos a tener dos bordes, igual que el labio mayor, uno superior que no estamos viendo, que es adherente, va a estar unido a lo que es el bulbo de la vagina, que ya lo vamos a nombrar, y el borde inferior también es libre, como, al igual que el labio mayor. Van a formar el borde inferior una hendidura que se denomina hendidura vulvar. Esto que vemos acá, este orificio, ¿sí? Forma la hendidura vulvar. Perfecto. También vamos a tener dos extremidades, y esta era el que me importaba, porque acá tenemos más
más estructuras, ¿sí? La extremidad anterior de los labios menores se dividen en dos hojas. Y aquí miran ese dibujito, lo voy a poner más grande. La extremidad, digamos, anterior se divide en dos hojas. Una hoja que va hacia la parte posterior, ¿sí? Va hacia la cara posterior del clítoris. Este es el clítoris. Entonces, la hoja posterior, ¿sí? Ahí está. Extremidad anterior, que es esta que estamos marcando para que se entiendan. Esta extremidad se divide en dos hojas. Una hoja posterior que va hacia atrás de lo que es el clítoris y va a formar lo que se denomina frenillo del clítoris. Esto, chicos. Y también tenemos una hoja anterior, que es esta que estoy marcando acá. Bien. La hoja anterior va por delante del clítoris para formar con la opuesta, o la homóloga también se dice, el capuchón del clítoris. Entonces, importante que sepan, dentro de la extremidad anterior de los labios menores vamos a tener que está formado por el capuchón del clítoris, que lo forma la hoja anterior, y el frenillo del clítoris, que está formado por la hoja posterior. Perfecto. Por delante del clítoris es el capuchón y por detrás el frenillo del clítoris. Perfecto. Bien. Después, obviamente hay que nombrar esta estructura que es el Monte Venus, que es una eminencia redondeada, saliente, en la parte media, por delante de lo que es la vulva. Se encuentra por delante de lo que es la sínfisis del pubis y mide aproximadamente 2 a 3 centímetros en su sector de grosor. Tiene, digamos, vellos en el adulto y también va a tener tejido celular graso, por eso su abultamiento, ¿sí? Perfecto. La segunda región que encontramos en el segmento de la vulva, vamos a decir que se denomina espacio interlabial. Y ustedes van a decir, este espacio va a hacer referencia a aquellas estructuras que se encuentran dentro de los labios menores, ¿sí? Perfecto. Dentro de lo que son los labios menores vamos a tener ciertas estructuras que son, por un lado, el vestíbulo, ¿sí? De anterior a posterior, el meato urinario y el himen, ¿sí? Estas estructuras son muy importantes, ¿bien? Bueno, ay, me olvidé de poner ahí el orificio de la vagina, ¿bien? Súmenlo ustedes. Bueno, el vestíbulo, ¿qué es el vestíbulo? Es una región, ¿sí? Triangular, lisa, de una coloración rosácea, ahí, este segmento sería, ¿bien? Que va a estar limitado por los labios menores, que son estos que nombramos recién, el clítoris, que es este, ¿sí? Entonces, anteriormente por el clítoris, lateralmente por los labios menores, y va a estar también, digamos, limitado posteriormente con el meato urinario y el orificio de la vagina, ¿sí? Este es el orificio del meato urinario y este es el de la vagina, que me olvidé de poner ahí, ¿bien? Perfecto. Esta región se denomina vestíbulo y yo se los marco aquí. Ese es el vestíbulo. Perfecto. Después tenemos el meato urinario. ¿Qué es el meato urinario? Va a corresponder a la parte final, este pequeño orificio que encontramos acá, corresponde a la parte final del aparato urinario, o sea, de la uretra, ¿sí? Que mide más o menos 4 centímetros de longitud en la mujer, es muy chiquita y es muy propensa a, digamos, a que la mujer haga cistitis porque es muy chiquito el meato urinario digamos, al tener ese meato y al tener una estructura, un conducto tan pequeño, es muy propenso a las infecciones. Eso es lo que quería decir. Perfecto. También vamos a encontrar el orificio de la vagina, que no lo puse ahí, pero es este grande que lo vemos acá. Es un orificio de eje mayor anteroposterior y vamos a encontrar en las mujeres que son vírgenes, digamos, va a estar tapizado por un tabique membranoso de forma horizontal que va a cubrir ese orificio inferior de la vagina, que es el himen, que lo marco acá de verde. Perfecto. Entonces, toda esa región que está comprendida entre los labios menores van a ser, o va a denominarse espacio interlabial. Bien,
Y también vamos a tener los órganos eréctiles, ¿sí? La mujer también tiene, al igual que el hombre, órganos eréctiles. ¿Quiénes van a ser? Déjenme tomar agua. Vamos a tener el clítoris, por un lado, que lo marcamos ahí, es anterior, ahí lo vamos a marcar, aquí chicos, ahí. Y también vamos a tener los bulbos de la vagina, esto que marcamos acá en color más oscuro, ¿bien? Esos son órganos eréctiles de la vagina, perdón, del aparato reproductor femenino, en este caso que están en la vulva. El clítoris, ¿qué es? Es el homólogo de lo que es el pene en el hombre, es una, digamos, estructura impar, media, y se va a ubicar siempre anteriormente. ¿Bien? Esto es anterior, esto es posterior, miren, esto es el clítoris, tiene una porción, digamos, oculta, que se encuentra por encima de los labios mayores. Acá está cortada la región, digamos, para ver los músculos, y para poder ver esta estructura que son los bulbos de la vagina, ¿bien? Pero hablando del clítoris, decimos que tiene una porción oculta por los labios mayores y una porción más libre que está cubierta por el prepucio o frenillo que nombrábamos recién, ¿sí? Recuerdan la hoja posterior, ¿sí? De esos labios. Entonces, este es el órgano eréctil de la mujer que equivale al pene en el hombre, ¿bien? Y también vamos a tener los bulbos de la vagina o también glándulas vulvo-vestibular, ¿sí? Que son estas que marcamos acá en color más oscuro. Son dos estructuras de un lado y del otro, derecha e izquierda, que miden un poquito más, miden aproximadamente 3 centímetros de longitud, mientras que el clítoris tiene aproximadamente 6 a 7 milímetros, no es tan chiquito. En este caso decimos que estos bulbos de la vagina miden aproximadamente 3 centímetros, es un poco más grande. Y un diámetro de 1,5 a 1 centímetro de grosor, ¿sí? Estas glándulas, digamos, se van a ubicar a la parte lateral de lo que es la vagina, ahí lo vemos, ¿sí? Laterales. Tienen una forma más ovalada y van a estar cubiertas también por lo que es el músculo bulbo cavernoso, si no me olvido. También hacia atrás decimos que tiene una formación un poco más ancha y se van afinando a medida que se van dirigiendo hacia anterior, ¿sí? Entonces, solo para marcar los órganos eréctiles, el clítoris y los bulbos de la vagina, o también bulbo vestibular. Ya que estamos acá, vamos a aprovechar y vamos a decir que también vamos a encontrar glándulas que se denominan uretrales y periuretrales, que están dentro de lo que es la uretra y alrededor del semeato, ¿sí? Uretrales y alrededor del semeato uretral, ¿sí? Entonces esas glandulitas que se encuentran dentro y rodeando son las glándulas uretrales y periuretrales. Y acá lo que estamos viendo en verde son aquellas glándulas vulvovaginales, que son las glándulas de Bartholin, ¿sí? Estas son dos del lado, digamos, de un lado y del otro, de derecha a izquierda, que tienen la forma como si fuese una, digamos, ay, no me va a salir el nombre, como si fuese una lenteja, ¿sí? Son dos estructuras situadas en la parte posterior y lateral de la vagina, de 1 centímetro aproximadamente en sus diámetros, bien achatadas, y tienen también este tipo de glándulas de Bartholin, un conducto, ¿sí? Excretorio de 1 centímetro de longitud, que se va a abrir en el surco que separa los labios menores del himen. Recuerden que el himen era el satélite que cubría el orificio inferior de la vagina, ¿sí? ¿Para qué sirven estas glándulas? Sirven para darle lubricación a lo que es, digamos, la vagina en el acto del coito. ¿Bien? Bueno, en cuanto a lo que son estas estructuras anexas o glándulas, ya hablamos de las uretrales, periuretrales y las vulvovaginales o de Bartholin, ¿sí? También me interesa mucho, chicos, que sepan mamas, y que voy a hablar rapidito de lo que son las mamas. Son muy importantes, chicos, estas glándulas, porque las vemos en 4º año y a su vez para ayudar a la prevención de diferentes patologías. Las mamas, o también denominadas senos mamarios, son órganos glandulares
que se van a destinar para lo que es la producción y secreción de la leche, ¿sí? Existen, por supuesto, en la mujer y también en el hombre. No es que no existen en el hombre, existen en los dos, solo que hay diferencias morfológicas y de las dimensiones, por supuesto, de las glándulas. Son dos, una de cada lado, una derecha y una izquierda. Se encuentran en la parte anterior y superior del tórax y las podemos decir que están entre la segunda a tercera costilla hasta la séptima costilla, ¿sí? Entonces, entre esas costillas podemos ubicarlas. Tienen la forma de una semiesfera, en donde dentro de lo que es la parte del tórax va a descansar por su lado plano, y la parte más abultada o convexa, hacia afuera, que se dirige hacia afuera, tiene una parte en el centro, una saliencia o eminencia en forma de papila que se denomina pezón. ¿Bien? Esto es, esta es la glándula, eso es un corte sagital para que ustedes vean la forma que tiene de una hemisfera plana y convexa, ¿sí? Y así las veríamos de frente. ¿Entre qué espacios intercostales pueden decir también que se encuentra, o costillas? Entre la segunda y la séptima costilla podemos decir que se encuentra, o también pueden hablar de espacios intercostales. ¿Bien? Listo. ¿Qué más me tengo que decir de esto? Las dimensiones. En cuanto al tamaño de las glándulas, por supuesto que hay una gran variedad y depende del desarrollo y de lo que es la textura física de la mujer, pero vamos a decir que tiene aproximadamente, en términos medios, de 10 a 11 centímetros de alto, de 12 a 13 centímetros de ancho y un poco más de 6 centímetros de grosor, ¿sí? Por supuesto que estos volúmenes van a estar aumentados en una mujer que esté realizando una lactancia o que esté, por supuesto, embarazada. Las glándulas aumentan de tamaño, ¿bien? ¿Cuánto pesan? En una mujer joven pueden llegar a pesar entre 100, 150, 200 gramos, y en una mujer que esté en periodo de lactancia entre 400 y 500 gramos. ¿Bien? Perfecto. Vamos a lo que es la constitución anatómica, a ver si es lo que sigue, no. La configuración externa vamos a hablar, ya que estamos con esta imagen. Vamos a decir que tiene una cara posterior, que es la que vamos a marcar acá, es esta que les marco acá, ¿sí? Es la base de la hemisfera. Esta cara posterior podemos decir que es plana, y va a estar en relación con lo que es el músculo pectoral mayor, el músculo serrato mayor, y va a estar unido también a estos músculos por una fascia, que es muy finita, que se denomina fascia superficial. Esta que marco acá en celeste. Perfecto. También vamos a hablar de una cara anterior, ya que tenemos este esquema. Esta va a ser la cara anterior, ¿sí? Esta cara anterior es convexa, es tersa y bastante lisa. Esta. Dentro de esta cara vamos a encontrar, nos llama la atención, en la parte media vamos a encontrar una región con aumento de la coloración, ¿sí? Una región circular, que se denomina areola. Esta región circular mide aproximadamente entre 1,5 a 2,5 de diámetro, centímetros, ¿no? Es una región que tiene una coloración mucho mayor, o más pigmentada, amarronada, ¿sí? Y está llena de lo que es unas estructuras pequeñitas que se denominan tubérculos de Morgan, ¿sí? Bien, en la parte del centro de esta areola vamos a encontrar por dentro una estructura cilíndrica, cónica, que mide aproximadamente un centímetro de diámetro, con una base que se va a unir a lo que es la glándula y un vértice que va a salir, que se denomina pezón, ¿sí? El pezón es bastante irregular y rugoso su vértice, y de él van a salir una serie de orificios, entre 12 a 20 orificios, que van a ser las terminaciones de los conductos galactóforos. ¿Bien? Entonces, en cuanto a configuración externa, vamos a hablar de las caras, una que se pega a la pared del tórax y otra en las cuales vamos a encontrar la areola y pezón, ¿sí?
Y también vamos a hablar, por supuesto, de la circunferencia, que es esta, ¿sí? Esta que estamos marcando acá, que es, va a marcar un límite, y acá lo marcamos bien, es el surco, acá lo voy a marcar, acá, es el surco submamario, está bien marcado, ¿bien? Esa es la circunferencia que tenemos que nombrar también. En cuanto a lo que es la constitución anatómica, vamos a decir que la glándula se va a dividir según su estructura mamaria, según su envoltura cutánea y según su cubierta celuloadiposa. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la glándula y les pongo esta imagen para hacer un corte y verlo un poquito mejor. ¿Sí? En esta también se puede mostrar, si bien es cierto, pero es mejor en esta. Bueno, vamos a ver acá en lo que es la glándula. Vamos a ver. Dentro de lo que es la glándula tenemos que está compuesta por lobulillos glandulares, ¿sí? Que son de 15 a 20, en los cuales van a salir conductos galactóforos. Estos chicos, estos violetas son los conductos glandulares, los lobulillos, ¿sí? Estos se reúnen para formar los conductos galactóforos, ¿sí? Que van a confluir en una región dilatada que se denomina seno galactóforo, ¿bien? Y es una parte abultada antes de lo que es el pezón, ¿sí? Al salir del seno, estos conductos galactóforos van a atravesar el pezón para abrirse en su vértice, ¿sí? El vértice del pezón, que es un área cribosa. Después vamos a tener una envoltura cutánea, por supuesto, ¿sí? En la cual vamos a tener una estructura, tres zonas, ¿sí? Vamos a tener, la primera va a estar dada por la piel, que no tenemos más que ese segmento libre de irregularidades, un segmento liso. La segunda, esa va a ser la zona periférica. La segunda va a ser la zona areolar, es la zona donde encontramos la areola, es delgada, de un color marrón, cubierta por músculo alrededor, ¿sí? Y presenta tres tipos de glándulas esta región. Vamos a tener glándulas sudorípadas, muy desarrolladas, vamos a tener glándulas también sebáceas, que van a estar dadas por los tubérculos de Morgani, y estos tubérculos en la mujer que está lactando se denominan los tubérculos de Montgomery. Y por último también tiene tubérculos accesorios que también son inconstantes, ¿sí? Y también vamos a tener la región de la zona mamilar o región del pezón. Es esa región que está llena de papilas o de orificios en los cuales desembocan los conductos galactóforos, ¿sí? Por último, vamos a tener una cubierta célulo-adiposa, que es esta, que yo marco acá. Esta cubierta célulo-adiposa se va a dividir en dos hojas. En una hoja posterior, que es esta que marcamos acá, es delgada, va a estar entre lo que es la base de la glándula y la fascia superficial. Recuerden que era esa fascia que me dividía la glándula de la región muscular. Y también vamos a tener una parte anterior que es mucho más gruesa, sobre la cara anterior de la glándula. Y también, muy importante acá decir, que en esta cubierta celular adiposa vamos a tener, desde la glándula en sí, se van a enviar unos tabiques conjuntivos hacia lo que es la piel para la fijación de esta glándula, y estos se denominan ligamentos de Cooper, ¿sí? Entonces son tabiques conjuntivos que fijan la glándula a la piel, ¿sí? Estos son muy importantes porque nosotros los debemos observar en una imagen radiológica, ¿sí? Por último, para hablar de lo que es la vascularización, vamos a decir que las mamas están vascularizadas por tres tipos de arterias, o de arterias de tres tipos de orígenes. Por un lado vamos a tener la arteria mamaria interna, que es el numerito 8 que marco acá. Esta arteria mamaria interna va a irrigar el lado superinterno de la mama, va a estar dada también por la arteria mamaria externa, que es la que marco acá, que va a irrigar el lado externo, y también, por supuesto, las arterias intercostales, son muy importantes, que llegan hacia la mama, ¿sí? En cuanto a la parte venosa, vamos a decir
que van a ir a la cara anterior de la glándula, por debajo de lo que es la piel, van a formar una red subcutánea, esa red que vamos a ver que rodea lo que es la areola, forma un circuito venoso de halo. Los que salen de esa red se van hacia lo que es la vena mamaria interna y a la vena axilar, ¿sí? Vena mamaria interna, miren, vena mamaria interna y vena axilar. ¿Cómo se llama esa red o circuito? Circuito venoso de Halo. Y esto es muy importante que yo en todos los órganos no lo pongo, pero en esta sí lo voy a poner porque constituyen los linfáticos de la mama, ¿sí? Dentro de lo que es la piel, de la glándula y de los conductos galactóforos es muy importante considerar los linfáticos. Estos linfáticos van a formar una red subareolar, que es la que estamos viendo ahí, y de estos troncos salen, digamos, unas que se van a dividir en internas y externas, ¿sí? Las externas son las más importantes, van a formar de 2 a 3, digamos, troncos, van a rodear el borde inferior del pectoral mayor y van a terminar en la axila, mientras que las del lado interno van a ir hasta adentro y van a terminar en los ganglios mamarios internos, ¿sí? Esto es muy importante, el drenaje linfático, porque diferentes estructuras que vamos a observar en mamografía van a tener esta consideración, ¿sí? Dentro de lo que son las patologías. Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido y nos vemos en la próxima, ¿sí? Cualquier cosa les voy a hacer una guía de preguntas para que puedan estudiar. Buen estudio.